Uno de los mensajes que más me ha molestado, por lo menos en lo personal a mí, y lo ha repetido el presidente de la República más de una vez, es aquello de decir de que tenemos que acabar con la estructura de la empresa familiar. Primero habló de que son el 80% de las empresas, después cambió un poco el discurso y se refiere a un 2% de los afectados. Entonces, danos tu opinión sobre estos mensajes. Bueno, la verdad es que acerca de las empresas familiares y de la democratización del capital, ¿por qué hay tantas empresas familiares en el Ecuador? Bueno, una posible y muy lógica explicación es que no es que las familias no han querido abrir el capital de sus empresas a otros propietarios o difundir más la propiedad de sus empresas, sino que cuando lo intentan no hay muchas personas que se aventuran a invertir en comprar acciones de empresas. Por eso es que tenemos una bolsa de valores muy reducida en nuestro país. No, o sea, no se puede hablar de mercado de valores en el Ecuador como que si uno estuviera en Estados Unidos, donde el mercado de valor es algo muy grande, es algo inmenso, y donde vemos que es un muy buen negocio para las empresas ingresar a la bolsa de valores. En el caso del Ecuador, no es que no quieran, sino que no hay mucha gente interesada en comprar acciones en empresas porque no hay seguridad jurídica, no hay un sistema de cortes independiente que le provea seguridad a inversores independientes. Gabriela, una de las cosas que yo he sentido en estas últimas semanas es justamente una especie de, no solamente el rechazo, y no solamente un poco de temor, porque los cambios han venido uno tras otro, sino un desánimo, en el sentido de que la gente le resta un poco de ganas de sentarse a pensar en crear cosas nuevas. Se habla mucho de la creatividad, se habla mucho de promover la innovación, el emprendimiento, sobre todo los jóvenes, pero yo he conversado con algunos jóvenes en estas últimas 2 semanas y les han cortado un poco las alas. Claro, es como un impuesto a las aspiraciones. Es decir, como que si tú... ellos viven en un mundo de fantasía donde todo el mundo aparentemente se ubica claramente dentro de una clase económica y social, pero ese nunca ha sido la realidad de las cosas, ni siquiera antes de la Revolución Industrial. Bueno, tal vez antes de la Revolución Industrial, pero no después de eso. Hace ya varios siglos la gente no se identifica claramente dentro de una clase económica y social porque hay muchos intereses diversos y ocupaciones diversas, sobre todo en una economía globalizada, que le permiten a un individuo formar parte de distintas comunidades según el tema y según su ocupación. Y entonces ya no hay este discurso de clases, ya no pega, o ya la gente de a pie no sintoniza con eso. ¿Con qué sintoniza la gente? Con los héroes de las economías modernas, que son los Mark Zuckerberg de Facebook, los hermanos Google, de los hermanos que crearon Google, y por ejemplo incluso de una generación anterior, Bill Gates, Steve Jobs. Esos son los héroes de las economías modernas, y tuvieron grandes ambiciones y llegaron a mucho en una economía que lo permitía por el tamaño del mercado y por la relativa facilidad para hacer negocios. Entonces, en el Ecuador tal vez no quieren ser Steve Jobs, pero también quisieran tener un nivel de prosperidad mucho mayor. No se conforman con digamos tener un poquito más, sino que quisieran tener mucho, y al parecer lo suficiente como para pagar la tasa máxima del impuesto a la herencia, porque si no, ¿de qué otra manera se explica? Por otro lado, otra explicación, Giovanni, yo creo que es como que se ha llegado al umbral de tolerancia de impuestos. No es el primer paquetazo de impuestos, sino que esto viene después de 12 reformas tributarias en poco más de 8 años. Pero, y además es una cosa que siempre hemos hablado en este programa, y que puede ser que no nos guste la ideología del gobierno, así pues como a mucha gente seguramente le gusta, pero muchos empresarios se quejan de que no terminan de marcar la cancha y de establecer las reglas del juego. Es decir, tenemos 8 años y medio de gobierno, han habido reformas tributarias múltiples, reformas laborales varias y un montón de cambios, y parece que la lista de cambios no termina. Entonces, ¿cómo puede el empresariado actuar con tranquilidad? Repito, aunque no le parezca en la mejor ideología,
pero por lo menos que un diga, ok, hasta a partir de ahora jueguen el partido, la cancha está marcada y ya no vamos a cambiar o serán mínimos los cambios. Pero ¿cuándo termina esto, Gabriela? Pero qué terrible jugar en una cancha mala. Yo he escuchado mucho este discurso, o sea, no basta con que simplemente se dejen de realizar cambios y se dejen las cosas como están. Las cosas como están terriblemente asfixiantes. Es una economía que estaba acostumbrada durante los últimos años a vivir de un maná caído del cielo llamado petróleo, que hacía que incremente no solo los ingresos por petróleo, sino también los ingresos por impuestos. Entonces, una vez que se desvaneció ese maná caído del cielo, ya tenemos que ingeniárnosla para ver cómo nos volvemos más productivos, porque ese es el secreto de catapultarse hacia el desarrollo. Aumentar la inversión en la economía, de tal manera que haya mayores tasas de capitalización por cada trabajador puede ser más productivo y de esa manera sube el salario real y de esa manera es que se abandona realmente el subdesarrollo. Pero eso no se hace estatizando cada vez más la economía. ¿Y qué es lo que pasó durante la bonanza petrolera? Que el Estado creció a tal punto que para fines de 2014 llegó a consumir 44% del PIB, que es casi la mitad de la economía. Y siempre recuerdo algo que decía Milton Friedman, que la verdadera carga del Estado sobre la sociedad no es lo que uno paga en determinado momento en impuestos, sino todo lo que el gobierno y el Estado consumen, porque no es solo el gobierno central, sino todos los municipios, las gobernaciones, todo el Estado, todas las instituciones estatales, todo lo que consume como porcentaje del PIB, o sea, como un porcentaje de todo lo que producen, todos los bienes y servicios que producen los ecuatorianos en determinado año. Y si lo vemos desde ese punto de vista, el año pasado el Estado ecuatoriano consumió casi la mitad de todo lo que producen los ecuatorianos. Entonces yo le pregunto a los que nos están escuchando, ¿usted recibe suficientes bienes y servicios del gobierno a cambio como para dedicarle casi la mitad de lo que produce en un año? Gabriela, una de las cosas que escucho con frecuencia en la justificación de algunas de estas medidas, inclusive cuando se lanzó lo de la salvaguardia y luego el tema de la herencia y luego de la plusvalía y temas de fideicomisos y demás, es que estos son temas técnicamente analizados. El gobierno repite la palabra técnicamente como una especie de escudo, como para tranquilizar a los ciudadanos que ellos técnicamente han analizado el tema. Si es tan técnicamente analizado como dicen, ¿por qué pues con tanta facilidad se cambió del 77% a luego al 47%? Es una pregunta. Y la otra cosa es que también otro de los escudos que se utilizan es decir que esto no afecta a muchos sino a pocos. Siempre pues un poco como este discurso de división, es decir, como afecta a pocos, que son pues una élite o los pelucones como se dice ahora, entonces está bien justificada la reforma. Bueno, por eso es importante que siempre enfoquemos la discusión y la llevemos a la cancha de los principios, que por eso me parece muy singular, me parece brillante el artículo de Pablo Arcemena, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en El Universo Hoy en Día, porque vuelve a enmarcar el debate en la cuestión esencial y nuclear, que son los principios. Es una cuestión de principios, porque cuando se ignoran los principios, pues uno puede terminar en lugares inconcebibles. Yo he escuchado a muchas personas justificar algunas dictaduras o gobiernos autoritarios con el mismo argumento de que los afectados en realidad eran pocos y que los fines eran buenos o valía la pena el sacrificio de esa minoría. Pero yo me suscribo a una tradición liberal que respeta incluso a la minoría más pequeña, que es el individuo. Entonces, incluso si solo se le va a confiscar el 47% a una persona y al resto de los aproximadamente 16 millones de ecuatorianos no se les toca un pelo, es inmoral, es injusto, es indeseable, genera un ambiente incierto para la inversión. Gabriela, volviendo a lo de las salvaguardias, por ejemplo, se dijo que no iba a afectar a muchos. Se dijo que solo afectaba pues que solamente los ricos consumían los productos que estaban allí. Sin embargo, yo veía el otro día una publicidad de una cadena de ferreterías y de cosas del hogar y vi anunciada una vajilla que en esa oferta hace pocos días estaba anunciada en $26,
y esa misma vajilla yo la había comprado hace cerca de 2 años en $11. Yo no creo que una vajilla de esa naturaleza sea un producto de lujo. ¿Cómo tú analizas, ya ha pasado algún tiempo, algunos meses desde el inicio de esta estrategia de las salvaguardias, en resultados que hemos tenido? Sí, bueno, lo que pasa es que ahí también es el argumento que tú decías, ¿no? De que todo se anuncia como que estos expertos, estos técnicos han estudiado y han determinado una medida técnica. Bueno, es como estribillos que tienen, pero luego vimos que que apenas, no me acuerdo si fue una semana después o 2 semanas después de que se anunciaron las salvaguardias, el presidente dijo, bueno, hemos decidido sacar a las llantas de la lista a la que se le van a aplicar las salvaguardias. Y entonces uno dice, ¿cómo es que era tan técnico? Si a la semana dicen, bueno, vamos a sacar a este producto de la lista. Entonces ahí uno empieza a sentir nuevamente esta sensación de arbitrariedad, de incertidumbre, de que todo puede cambiar en cualquier momento según los vaivenes de la voluntad del gobierno. Porque además, Gabriela, uno no acaba de entender el motivo, la razón de ser de algunas políticas. Cuando se lanzó las salvaguardias, el gobierno y encabezado por el propio presidente se repitió de que esto no era creado con fines fiscales, sino básicamente con un objetivo de proteger la balanza comercial. Inclusive se habló de la dolarización como un medio de defensa de la dolarización. Se sacaron spots donde se decía pues que la dolarización era como una casa bonita sin techo, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, ahora el caso de la herencia se dice que no es recaudatorio. Entonces, no acabamos de entender los objetivos de estas políticas y si es que realmente hay un problema de fondo grueso atrás del cual no se habla. ¿Tú ves alguna razón de fondo para todo esto? Sí, o sea, en realidad no se justifica y la dolarización es tan popular que se ha vuelto como lo que hay que decir para justificar casi cualquier medida, porque en la última encuesta que vi citada en febrero en la revista Vistazo sale que 85% de los encuestados respaldan a la dolarización, una encuesta que se realizó a nivel nacional. Eso 15 años después de que se implementó la dolarización. Entonces ya por ahí entendemos la estrategia política de justificar cualquier medida como que se hace por defender la dolarización. Pero no hay que tener la memoria corta, hay que recordar un poco que la dolarización tiene 15 años y ha atravesado épocas en que el precio del petróleo era de alrededor incluso de $30 y no se hablaba de crisis y no había toda esta tracalada de impuestos. Tampoco habían restricciones a las importaciones. Si quieren otro ejemplo, tenemos el caso de Panamá y El Salvador, donde han tenido déficits sostenidos en su cuenta corriente, que incluye la balanza comercial, muy por encima de los que ha experimentado el Ecuador entre los años 2005 y 2013. Incluso una de esas economías, Panamá, en lugar de tener una crisis o una recesión, ha experimentado una bonanza con tasas de crecimiento similares a las de la economía china antes de su desaceleración que está viviendo estos días. Entonces, la dolarización funciona no para resolver todo, pero sí funciona para resolver el problema monetario, porque le provee un medio de cambio universal a los ecuatorianos, una moneda que les permite ejercer demanda a nivel mundial, y ellos, si el dólar se aprecia o se deprecia, los ecuatorianos pueden sustituir por productos que se abaratan o encarecen conforme varía el dólar. Pero eso sí es que el gobierno lo permite. Entonces las salvaguardias no permiten que se dé ese ajuste natural, no permiten que los ecuatorianos gocen de ese beneficio natural de estar dolarizados. Gabriela, inclusive desde el punto histórico, tú que lees tanto, yo te hago una pregunta muy sencilla. ¿Qué país, usando este modelo del socialismo hiperredistributivo, como lo quieren llamar ahora, o un socialismo que concentra todo y que decide todo y que pretende distribuir todo, qué país, siguiendo el modelo como el que se perfila en este momento en el Ecuador, ha salido del tercer mundo al primer mundo en los últimos 100 años? Dame un ejemplo. La verdad es que no se me ocurre ninguno. Lo que sí hay es muchos ejemplos de países que una vez que obtuvieron el desarrollo y que llegaron a ser economías prósperas y tener altos niveles de institucionalidad, o sea, de Estado de Derecho, separación de poderes, seguridad jurídica,
pues se empezaron a crear en gran parte de Europa, incluso en el mismo Estados Unidos y en Canadá, empezaron a crear lo que se conoce como el estado de bienestar, que es lo que mucha gente conoce o tilda de el populismo de primer mundo. ¿Y por qué es populismo de primer mundo? ¿Qué lo distingue del populismo nuestro de tercer mundo? Pues que allá vino el populismo después de que se hicieron ricos y después de que ellos ya habían desarrollado por mucho tiempo una institucionalidad sólida. Pero incluso allá ese modelo hace agua y por eso vemos la crisis de la cual no se terminan de recuperar muchos de los países en Europa. Y por eso vemos también en algunos países europeos como Suecia, Suiza, Noruega, reformas poniendo en reverso ese populismo de primer mundo. Incluso vemos casos como en Suecia, donde se crea el sistema de vouchers para que se les da a los padres un voucher para que ellos elijan en qué escuela poner a sus hijos. Es decir, se apartaron del sistema de educación provista por el Estado únicamente, del monopolio estatal sobre la educación pública. También crearon un sistema reformaron las pensiones para que haya más libertad de los trabajadores para elegir quién administra y en qué se invierten sus ahorros. En Suiza, tengo entendido que en Noruega, Suiza, Suecia eliminaron el impuesto a las herencias o redujeron sus tasas. Incluso Australia también ocurre lo mismo, que eliminaron el impuesto a las herencias. Entonces, ahí vemos algo al revés. Yo no conozco de un país que haya implementado estas políticas y haya logrado pegar ese salto al desarrollo. Sí sé que de los países bolivarianos, como se dice, en Sudamérica, el mejor posicionado frente a estas condiciones externas negativas de un dólar que se aprecia y de un petróleo que tiene precios más bajos, el mejor posicionado ha sido Ecuador. Y eso, la única diferencia que nosotros tenemos en política económica con Venezuela y Argentina es el dólar, y es la ausencia de política monetaria. Nuestra clase política, tanto de este gobierno como de los que vinieron antes, desde hace 15 años, no tiene la potestad de conducir política monetaria. Y eso le ha permitido a los ecuatorianos un largo periodo de estabilidad de precios, y por eso vemos una constante reducción de pobreza desde el año 2000, que ha continuado, aunque sea un paso no tan acelerado como era antes, durante este gobierno. Porque inclusive hay países de corte social, como socialdemócratas, países que también han apuntalado el estado de bienestar que tú mencionas y que en el tiempo se han ido flexibilizando y yéndose hacia un esquema más liberal, como es el caso de Suecia, ¿no? Donde, como tú mencionabas, ya puso, creo que en 2004, 2005, eliminó el impuesto a la herencia. Noruega, que está al lado, lo tuvo que seguir a la fuerza porque se le iban a morir las personas al otro lado en el 2014. Y además, inclusive Suecia hoy en día es considerado dentro de esa región, uno de los países de menor carga impositiva. Entonces, algo no funcionó, que los suecos decidieron cambiar. Y lo mismo los canadienses incluso hicieron una reforma interesante para resolver una crisis fiscal que tuvieron a principios de los 90, que fue reducir el gasto público, y eso derivó en una bonanza económica. Y lo que hicieron fue no algo draconiano ni drástico, sino una reducción gradual. Ellos se pusieron lo que se conoce como la regla fiscal de oro, que era que ellos iban a limitar el crecimiento del gasto público a 2 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del PIB nominal. Es decir, si ellos creían que la economía iba a crecer un 4%, ellos iban a permitir que el gasto público crezca solo un 2% ese mismo año. Y eso lo mantuvieron como por 10 años y se redujo en 9 puntos de porcentaje el gasto público como porcentaje de la producción de toda la economía. De esa manera no es que se causó una recesión o una crisis, incluso tuvieron tasas de crecimiento más altos, porque es que sucede que si uno piensa que todo lo tiene que hacer el Estado, y que si el Estado no gasta nadie va a gastar, que si el Estado no hace parques nadie va a hacer parques, que si el Estado no mantiene a la Orquesta Sinfónica de Loja nadie lo va a hacer, por dar ejemplos de cosas en las que gasta nuestro Estado, que incluso gasta también en promover el buen vivir. Ellos creen que asumo que han de pensar que si el Estado no promueve el buen vivir, nadie va a saber cómo pasarla bien. Pero lo que pasa es que en realidad la gente es muy capaz de decidir cosas que le convienen y son muy hábiles
para conseguir lo que necesitan para ser felices, y les corresponde a las personas tomar la mayoría de decisiones posibles acerca de aspectos personales. Y entonces, si volvemos a restringir el papel del Estado a funciones más básicas y sencillas, que cuestan menos, que no cuestan tanto como 36.000 millones, que es aproximadamente el presupuesto del Estado ecuatoriano hoy en día, pues tendríamos un Estado mucho más pequeño y más eficiente para lo que realmente se lo necesita. Un rol legítimo del Estado, por ejemplo, es proveer seguridad, y mucha gente aquí no recibe ni siquiera eso y tiene que suplementarse contratando seguridad privada. Ahora mañana, entre paréntesis, he escuchado una entrevista aquí en Tropicana donde dentro de los controles que le están poniendo las compañías de seguridad privada, que aparentemente están obligándolos a comprar las armas solamente a Santa Bárbara, que entiendo que es parte del grupo de empresas que producen armas y municiones locales. Y esta persona se quejaba porque el precio que les estaban obligando a comprar un revólver, por ejemplo, era muchísimo más alto que lo que se pudiera comprar en el mercado internacional. Entonces, ¿de qué aquí estamos queriendo beneficiar? La pregunta, no se entiende. Bueno, y viene de una vieja tradición en América Latina de tratar de favorecer a aquellos que están cercanos al poder en el gobierno, y eso se conocía como el mercantilismo, ¿no? Repartir privilegios desde el poder y no permitir que se dé una competencia libre donde sean los consumidores, los ciudadanos de a pie, quienes elijan quiénes son los mejores productores de tal o cual bien o servicio. Gabriela, pero en ese tema del reparto de cosas, por ejemplo, ahora hay funciones del Estado, ¿no? que pretenden meterse en detalles de muchas cosas, inclusive tú recordarás que se pusieron unas normas con respecto a los negocios de supermercados, donde se les dice hasta qué tipo de productos, qué porcentaje, qué mix de productos deben de vender, dónde deben estar privilegiados esos productos, las perchas y demás. Veo que, no sé si hace pocos días o en estos días va a haber una reunión justamente para pequeños productores, para que puedan participar de estas cadenas de supermercados y que ellos puedan comprar más productos de pequeños productores. Suena muy bonito el esquema de poder favorecer al pequeño productor, y estoy de acuerdo como concepto, pero el mecanismo en que lo quieren hacer es el que no estoy de acuerdo. Sí, en realidad es meterse en funciones que no le corresponden al Estado, y hay que recordar siempre que cada que hay una nueva regulación, ley o medida estatal o programa estatal, pues eso significa más gasto, eso significa más burocracia, y entonces ahí viene nuevamente la pregunta que yo hacía al inicio del programa hoy día. ¿Está dispuesto usted a dedicar la mitad o más de la mitad de lo que produce en todo un año al Estado ecuatoriano? O sea, ¿está dispuesto cada persona a escribirle un cheque al Estado ecuatoriano por la mitad de lo que produce en un año? Porque directa o indirectamente, eso es lo que estamos pagando como sociedad por un Estado que no cumple ni siquiera una de las funciones más básicas, que es proveerle seguridad a los ciudadanos. Inclusive en el tema de salud, digamos, creo que la percepción de la gente es que las cosas están mejor. Se han construido más dispensarios en más hospitales. El Seguro Social ha generado tal vez un servicio un poco mejor que el que había antes, pero los mecanismos, los mecanismos y las formas, hasta dónde aguantan. Mira, saltó ya el problema del Teodoro Maldonado Carbo aquí en Guayaquil, aquí en el sur de la ciudad. ¿Hasta dónde las cosas van a soportar? Bueno, es que si se provee algo supuestamente gratuito, entonces va a haber mucha demanda, y es una carrera digamos que nunca termina, porque mientras más se ofrece, más demanda va a haber, y luego no hay señales de precio que optimicen la asignación de recursos. ¿Qué es lo que quiero decir por eso? O sea, si no tiene un costo, entonces me hago cosas que no me importan mucho y que realmente no necesito. ¿Por qué? Porque es gratis. O sea, sería tonta si no me aprovecho de algo que es gratis. Y entonces se vuelve un sistema caótico, donde hay mucha gente que obtiene atención y que realmente no la necesita, pero va y la obtiene porque es gratis y porque logra conseguir la cita y porque logra conseguir la atención y las medicinas. Y en cambio hay mucha gente que realmente lo necesita y no lo obtiene. Entonces eso es lo que se crea, y por eso hay las filas,
y por eso no contestan a veces las llamadas en el call center, por eso son diagnósticos después de 6 meses de espera. En realidad eso es lo que pasa cuando se eliminan las señales de precios, que suena muy bonito, suena muy agradable, pero lo que termina pasando son largas esperas, y hay una película canadiense que ilustraba este punto muy bien. Se llamaba Las esperas bárbaras. ¿Por qué son esperas bárbaras? Porque es que la gente se muere esperando. La salud no es una cuestión de que tú puedes esperar tranquilamente. En el tema productivo, Gabriela, una de las cosas que preocupa es que en los últimos años, después inclusive de la dolarización, el Ecuador ha ido ajustando sus cuentas, se volvió bastante más ordenado, pero uno de los temas que no logra sacar cabeza es la producción. O sea, el Ecuador está ávido de poder generar mayor cantidad de negocios, industrias, plantaciones, camaroneras y demás, así como en su momento hubo el boom camaronero, el boom bananero, etcétera. Parecería que no ha habido una nueva industria que florezca en el Ecuador, que genere niveles de empleo y de producción y de exportaciones como las que acabo de mencionar. ¿Qué falta para poder estimular ese tipo de actividades? Se habla de esa famosa matriz productiva como una especie de decálogo recitado desde la cúpula del poder. ¿Son esos los mecanismos adecuados? No, en realidad es que todo parte de un enfoque equivocado. Como te decía, el gobierno tiene la mentalidad de que todo viene del Estado, y si ellos no lo hacen nadie lo va a hacer, y que ellos son los que mejor saben hacerlo, porque si lo hace otra persona no lo va a hacer tan bien como ellos, y tienen esta mentalidad, ¿no? Entonces, si todo se legisla y se organiza desde esa mentalidad, entonces van a cortarle las alas a muchas personas que desde sus zapatos, desde las circunstancias locales de ellos, tienen más conocimiento acerca de cómo hacer lo que conviene en determinado negocio o industria. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se podría hacer? Ya no tenemos que reinventarnos la rueda, basta con mirar los índices empíricos disponibles a nivel mundial, como por ejemplo el índice Haciendo Negocios del Banco Mundial, ver qué hacen los países donde hay un ambiente que los encuestados, que son empresarios y abogados alrededor del mundo, consideran que es un ambiente más favorable para realizar actividad productiva. Por ejemplo, también se puede ver el índice de Estado de Derecho que publica el proyecto para la justicia mundial, y ahí, por ejemplo, Ecuador sale ubicado en la posición 77 de entre, creo que son 115 países analizados. Entonces, ¿por qué Ecuador está en la posición 77? Uno puede ver el desglose de los indicadores y ver que una de las áreas más preocupantes es el Poder Judicial. Por ahí viene lo que comentábamos de la falta de seguridad jurídica que dé seguridad a las inversiones, no solo en empresas propias, sino en acciones que tal vez uno podría comprarle a una familia que está interesada en financiarse a través del mercado de valores. Entonces, digamos, hay estos dos indicadores que acabo de mencionar. También hay el índice de libertad económica que publica el Instituto Fraser de Canadá, donde hay relaciones positivas entre el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el ingreso del quintil más pobre es más alto en las economías que son más libres que en aquellas que son más estatizadas. Y ahí podemos ver historias de éxito y también historias tristes dentro de América Latina. Venezuela y Argentina eran de las economías más libres en la década de los 60 hasta los 70, y ahí empezó un largo declive que precede a toda esta oleada de bolivarianos, hasta llegar a ser de las economías más reprimidas de la región. Ecuador no es de las más reprimidas, pero está estancado entre un puntaje de 6 y 7, muy por debajo del puntaje que han obtenido países como Chile, Perú, o incluso los tigres asiáticos. Chile y Perú, que son las economías que más se han abierto al mercado mundial y que más libertad económica tienen, y también por ahí está El Salvador, están cercanos a la apertura económica de los tigres asiáticos. Entonces tenemos muchos indicadores acerca de qué es lo que podríamos hacer para mejorar. Tú mencionaste el índice de Haciendo Negocios, y una de las cosas de la cual se quejan los empresarios, dejando a un lado el tema de impuestos, es la dificultad de hacer negocios, la tramitología, los permisos, las demoras y demás.
inclusive una larga queja se acentuaba en lo que significaba conseguir algo tan elemental como un registro sanitario. El gobierno, en tiempos recientes, con la llegada por segunda ocasión al ministerio de parte de Natalie Selly, ofreció hacer un cambio sustancial. Entiendo que algo ya se cambió con respecto a los registros sanitarios, pero falta muchísimo. ¿Por qué no se acelera más ese proceso? Nuevamente volvemos al enfoque que tienen. Yo recuerdo hace poco una muy publicitada reunión de los líderes empresariales en Carondelet con el presidente y otros altos funcionarios del gobierno, y el gobierno anunció que se iba a crear una secretaría para combatir la tramitología. Entonces, esto tiene también que ver con el enfoque. No todo problema se resuelve con una nueva secretaría, con un nuevo ministerio, con una nueva oficina pública. Más bien al contrario, muchos problemas se resolverían eliminando así de un solo tajo un sinnúmero de programas y agencias estatales que difícilmente se pueden justificar como algo que tiene que ser financiado por todos, porque atienden a intereses muy particulares y especiales que por lo tanto deberían ser financiados por esos particulares. Hay una especie de trampa en el populismo, en la necesidad de ser populista. Estaba leyendo hoy un artículo en el ABC de España y mencionaba justamente de que a pesar de que los indicadores en España han mejorado, a pesar de que ha mejorado el empleo, que España ahora tiene un récord histórico, por ejemplo, en exportaciones, resulta que electoralmente la gente sigue viendo pues, o sigue deseando más bien cosas de tipo populista, y por eso que en las últimas elecciones el partido actual de gobierno más bien salió mal. ¿Cómo tú interpretas eso? Porque eso sería una especie como de trampa de la cual es complicado salir. Bueno, ayer yo tuve el placer de escuchar en otro programa de radio a uno de los invitados del evento del día lunes de la FIE. Correcto. Un argentino, Alberto Medina Méndez, y él creo que lo explicaba muy bien. Él citaba a Armando Rivas, quien dice que, bueno, que al socialismo o populismo, como lo quieran llamar, se lo juzga por sus intenciones, mientras que al capitalismo se lo juzga por sus resultados. Es una declaración triste, ¿no? Es muy triste y es muy injusto, porque habría que juzgar a los dos por la misma vara. Y podemos juzgarlo por cualquiera de las dos, pero no se puede en la misma discusión a uno aplicarle una medición y a otro la otra. Siempre va a ser más dura y más difícil la medición de los resultados. Si lo juzgamos por sus resultados, pues ya sabemos cuál sale mejor parado, sobre todo si hablamos de los socialismos a carta cabal, los que son aplicados a más profundidad. Y luego lo de la llamada tercera vía, que se puso muy de moda y que es lo que dice la socialdemocracia, es lo que ha entrado en crisis en Europa durante los últimos años, y han tenido que dar reversa y dar vuelta atrás en muchas de esas cosas, o los peores excesos del estado de bienestar. Y en los países que más rápido lo hicieron, como Letonia, Estonia, han podido recuperarse más rápido. Les tomó 2 años recuperarse de la crisis, mientras que países como Grecia, España, que se demoraron mucho más. Por ejemplo, Grecia sigue en crisis, y bueno, España recién apenas este año está empezando a recuperarse después de 5 años de contracción. ¿No será que la razón de ser de esa expresión que decía Alberto Medina es de que la izquierda es mejor comunicadora de sus intenciones y la derecha o el capitalismo es mal comunicador de sus resultados? Puede ser, pero también creo que, y él también explicaba algo que me pareció que explica mucho acerca de nuestras sociedades, y es que siempre hay esta tendencia en nosotros de buscar a alguien que resuelva. Incluso en las discusiones en familia o en eventos sociales y todo, siempre uno escucha la frase, es que alguien tiene que hacer algo. Y no es que alguien tiene que hacer algo, porque no es que, y eso es el caudillismo que llevamos en la sangre. En la sangre, esperar que alguien venga y ponga orden. Y en realidad no es así. O sea, en realidad el problema es que seguimos buscando a alguien que venga y ponga orden, y no, más bien, más vale no pedimos que nos dejen
que nos dejen a nosotros mismos resolver nuestros problemas. Yo creo que eso sería un cambio de enfoque radical, y eso es lo que pasa en sociedades más desarrolladas como Suiza, Suecia. Y Alberto, este argentino que ustedes han traído para el evento, Alberto decía ayer en la radio, pues quién sabe cuál es el presidente de Suiza, o pueden mencionar algún presidente de Suiza que recuerden. Y bueno, esa sociedad tiene un gobierno tan impersonal, tan poco caudillista, que la verdad es que ni los mismos suizos tal vez saben cómo se llama en determinado momento, porque la mayoría de las cosas las deciden en su casa, en su barrio, en niveles más cercanos a sus vidas diarias. Inclusive algún líder latinoamericano en los tiempos recientes, no recuerdo si fue un presidente de Honduras o cuál, criticó el hecho de que, inclusive en muchos países desarrollados, esa para mí mala costumbre de que los empleados en los servicios públicos, en las oficinas públicas, tienen que tener el cuadro del presidente de la República como que si fuera un ¿qué? O sea, además del gasto de tener que sacar los cuadros y ponerlos por todos lados en las oficinas públicas, por lo menos en lo personal, a mí me parece algo que no tiene sentido. Sí, o sea, y al final del día volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando se hizo una nueva constitución aquí, yo creo que la gente se ilusionó construyendo o se emocionó escuchando la lista de Papá Noel que construían en Montecristi, que eso es lo que parece la constitución actual, una lista de aspiraciones, no sé, pedidos, aspiraciones de que se le pide al Estado Papá Noel, a un Estado paternalista que todo lo puede dar, sin tener en cuenta de pues que eso cuesta, que todo lo que gasta el Estado, así no sea que te lo cobre hoy, pues se endeudará y tarde o temprano lo pagará a alguien, o nuestros hijos o nuestros nietos, ya que se han financiado con deuda. Y entonces lo que no se debatió fue, está bien, necesitamos un cambio, pero pongamos límites, porque tampoco es que nosotros tenemos que entregarle todas nuestras todo nuestro ingreso al Estado porque el Estado o la mitad porque el Estado va a saber administrarlo mejor. En realidad es muy cuestionable y basta con mirar cómo se ha desempeñado el Estado ecuatoriano, no solo con este gobierno sino con otros, en desempeñar incluso las funciones más básicas que debería desempeñar un gobierno. Inclusive desde el punto de vista electoral es mucho más fácil vender lamentablemente la idea que presenta un Papá Noel diciendo te voy a regalar esto, te voy a regalar aquello, versus el que se para en la tarima y dice vamos a trabajar, vamos a darles herramientas, vamos a darles créditos, vamos a poner orden en el país. Te he puesto que el que más gana votos es el que dice que va a regalar, y eso es una tragedia en América Latina, ¿no? Claro, eso es parte del problema y ojalá que eso cambie. Yo creo que está cambiando porque la mejor forma de que la gente se dé cuenta de que el Estado no es Papá Noel es que vengan épocas como esta, ¿no? Cuando se presenta la cuenta, porque todo el mundo está contento en un restaurante cuando está pidiendo. El momento un poco incómodo es cuando le presentan la cuenta de todo lo que uno se comió y bebió. Digamos, está llegando a su fin lo que el Premio Nobel de Economía llamaba la ilusión fiscal, esa ilusión o esa como ficción de que se podía obtener algo a cambio de nada. Sí, mucha gente recibió cosas que pensaba que eran gratuitas, pero ahora es que recién nos está llegando la cuenta. Vamos a irnos a un corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Gabriela Calderón, editorialista de Diario Universo y también trabaja para el Instituto Cato. Gabriela, si tú haces una especie de planificación estratégica para el Ecuador y uno establece pues una visión, cierra los ojos y dices, bueno, este es el tipo de país en el que yo quisiera soñar, ¿qué cambiaría sustancialmente? Has mencionado mucho durante la primera parte del programa el enfoque del gobierno actual, pero ¿qué sustancialmente quisieras ver en esa imagen? Bueno, yo quisiera que las personas tengan más soberanía individual, o sea, que tengan más poder de decisión. Por ejemplo, que los trabajadores ecuatorianos puedan elegir quién administra sus ahorros y en qué invertirlos, que puedan elegir el nivel de riesgo de las inversiones y así poder aspirar a mayores retornos sobre la inversión de sus ahorros, que puedan portar sus ahorros de un trabajo a otro,
fácilmente y que no sea considerada la contribución a su pensión como un impuesto al trabajo que desincentiva la contratación de empleados. También, por otro lado, que los padres de familia tengan libertad para elegir en qué colegios se educan sus hijos, que no sea algo determinado en gran medida por una institución tan politizada como el Ministerio de Educación. ¿Por qué no, por ejemplo, financiar la demanda en lugar de financiar la oferta? Es decir, darle a los padres un cheque y que ellos lleven ese cheque al colegio que les gusta. A algunas les gustará un colegio secular, a otros les gustará un colegio religioso, pero en fin, que se dé una competencia y que, ¿por qué no?, que compitan incluso los colegios públicos con ese voucher. Yo quisiera ver cuántos padres de familia llevan ese cheque, si lo tuvieran, a los colegios fiscales en lugar de irse a un colegio privado. Pudiendo incluso suplementar ese voucher con su propio dinero. Por otro lado, enfocándonos en el tema de la dolarización, que se ha dicho mucho este año que mucho de lo que se hace es para defender la dolarización, ¿qué propuse yo y lo propuse en el evento del día lunes durante mi intervención? Bueno, ¿para qué tenemos un banco central? Es un país donde el Banco Central no emite dinero, ni es prestamista de última instancia, ni se espera que lo sea si vamos a seguir dolarizados. Entonces uno se pregunta para qué existe el Banco Central. Además que es un peligro latente, porque mientras siga existiendo se les ocurre cosas que puede hacer, y se les han ocurrido muchas y le han dado nuevos poderes al Banco Central, que ya los está utilizando desde el año pasado, cuando se aprobó el nuevo Código Monetario y Financiero. Entonces es mejor, yo creo que sería mejor eliminarlo, porque es un peligro latente. Hizo mucho daño durante los 72 años que fue un instituto emisor y prestamista de última instancia. Entonces yo creo que eso es un peligro que habría que cortarlo de raíz. Por otro lado, yo agregaría un artículo en la Constitución que diga que a los ciudadanos ecuatorianos nunca se los podrá obligar a aceptar un billete o cédula que no les inspire confianza como forma de pago. Esto estaba en una reacción casi muy parecida a lo que acabo de decir ahorita en la Constitución de 1904 de Panamá. Y eso es para no atarnos a ninguna moneda y que se enmarque en la Carta Política la libertad de los ciudadanos a elegir la moneda que mejor les convenga, porque así no pueden hacer travesuras los políticos manipulando el valor de la moneda en que los ecuatorianos ahorramos y recibimos el sueldo de nuestro trabajo. Gabriela, hace pocos días fui a una presentación en la Cámara de Comercio del nuevo libro del doctor Franklin López, y una de las cosas que me impresionó es ver un cuadrito que es muy sencillo que él había hecho mapeando los países con respecto a sus niveles de libertad económica y política. ¿Dónde pondrías al Ecuador en este momento? Bueno, ahí sí no sé, tendría que ver los índices, no estoy actualizada, solo sé, digamos, hay distintos índices en cuanto a libertad política, y eso hay el índice de Freedom House, y tienen ellos un índice aparte sobre libertad de prensa, donde sale como que no hay prensa libre en Ecuador, y yo creo que la prensa libre es un componente importante de una sociedad abierta, de una sociedad de personas libres, o sea que por ese lado estamos mal. De ahí, en cuanto a libertad política, bueno, uno puede tener libertad política, es decir, uno puede tener la libertad de ir a votar, pero ¿de qué sirve ese derecho si no tienes libertad, por ejemplo, de expresarte sin miedo a represalias, y si no tienes libertad digamos, de emprender en diversas actividades económicas y tienes escasas oportunidades de negocios, porque se ven bloqueadas por un laberinto legal que cambia casi todos los días? Gabriela, en el mundo empresarial, el gobierno recientemente ha establecido mesas de discusión o un esquema de diálogo con el sector empresarial, al cual han ido algunos de los máximos líderes de diferentes cámaras y demás, y se hizo inclusive una hoja de ruta sobre temas que deberían de ser resueltos, de pedidos a los empresarios y demás. Pero en medio de esas discusiones, sin que yo, por lo menos que yo sepa, sin que previa consulta o trabajo en común con ese grupo con el sector empresarial, se lanzan estas reformas que en algunos casos, especialmente temas con plusvalía, podrían afectar importantes decisiones económicas. Si tú fueras ellos, ¿tú recomendarías que se deberían de levantar del diálogo porque no sería pues un diálogo en base al respeto y la consideración, o es mejor mantener la puerta abierta y no romper el hilo conductor de ese diálogo? Yo creo que siempre hay que mantener el diálogo, ¿no? Pero un diálogo de verdad.
ese programa que transmiten de vez en cuando en canales estatales como el del último domingo, que le dicen diálogo con el presidente, es cualquier cosa menos un diálogo. O sea, pero si hablamos de mantener canales de comunicación abiertos para siempre tratar de convencer o meterle algo de racionalidad a la política económica del gobierno, pues yo creo que es algo que siempre hay que participar y no perder ese espacio y tratar, porque a veces puede ser que se convenza a alguien o no salga tan mal la legislación o la medida que se les ocurre si hay una conversación con las personas que conocen más acerca de la industria que se pretende regular o tributar. Gabriela, volviendo a la parte de comercio exterior, ya hablamos al comienzo sobre las salvaguardias. La comunidad andina le ha dicho al Ecuador que le da un año para desmantelarla. Digamos, de alguna forma da el visto bueno de que se hayan tomado, aceptando las razones que el Ecuador explicó con respecto a esa decisión. ¿Qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar? ¿Y las razones se van a desvanecer como para que el Ecuador diga, bueno, ya se acabó la razón y ahora ya las puedo levantar? Ojalá, o sea, es algo totalmente innecesario, no se justifica ni por la dolarización y es un año en que la economía necesita más oportunidades de realizar actividades productivas y que hay que tener en cuenta que el comercio genera riqueza para los ecuatorianos. La gente no vive solo de exportaciones y de producción para consumo nacional. Hay muchísima gente, estamos en Guayaquil, muchísima gente vive de negocios del comercio y a esa gente le han cortado las alas y le han complicado un año que ya de por sí iba a ser un poco más complicado. ¿Qué crees tú que va a pasar en el ámbito, en lo que se refiere a la Unión Europea? La Unión Europea, pues supuestamente se llegó a un acuerdo, no sé qué está pasando en este momento, qué pasos están faltando hasta que ya se concrete la parte operativa de ese acuerdo comercial, que sería el único importante que este gobierno estaría firmando. Bueno, la verdad es que debe ser preocupante para ellos porque los acuerdos son una especie de promesas. Es decir, uno se promete a respetar las reglas de determinado acuerdo, pero luego, si incluso antes de que ese acuerdo se implemente, empieza el gobierno a actuar de manera errática, aparentemente arbitraria o imprevisible, pues la contraparte de ese acuerdo o contrato puede empezar a dudar de la capacidad de nuestro gobierno de respetar esas reglas acordadas. ¿Qué pasa? Estamos en el año 2015, el año 2016 sería una especie ya de preámbulo a la parte electoral. Si las cosas, si se tuvieran que tomar medidas duras, sobre todo ante una realidad económica que, digamos, no mejore sustancialmente, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿tú crees que previo a un año electoral el gobierno, que no lo ha hecho antes, va a tener la iniciativa de tomar esas medidas? Yo lo veo difícil porque no es un gobierno que se caracteriza por admitir errores, y incluso cuando han dado la vuelta atrás en algo, como ocurrió con el tema del Yasuní, tampoco admitieron algún error o algún cambio de opinión, simplemente dijeron que el mundo les había fallado. Asumo que ahora también el mundo les ha fallado porque nadie está dispuesto a pagar más por el petróleo. ¿Y qué pasa en cuanto a temas importantes, por ejemplo, como la atracción de inversiones? O sea, el Ecuador, que necesita de todos modos mantener la dolarización viva, que necesita que haya flujo de divisas, ya sea por créditos externos, por exportaciones o por inversión extranjera. ¿Qué pasa con la inversión extranjera? Porque ¿tú crees que las últimas reglas del juego que se estarían poniendo en la Asamblea, más todas las que se han puesto en los últimos tiempos recientes, en los últimos meses, va a ser un aliciente para la inversión extranjera? No, porque el capital persigue los mejores retornos, ¿no? Entonces, si viene y el retorno sobre la inversión se calcula después de pagar impuestos. Yo recuerdo una vez que hubo un evento en el que cuando Carlos Marx Carrasco dirigía el SRI, dijo que él no entendía por qué no invertían los empresarios si ya estaban claras las reglas. Entonces, una razón es porque
al momento que se entiende cuáles son las reglas o ni bien se las termina de entender, las cambian. Y otra razón es que así como están, incluso si no las cambian, no somos el destino más atractivo para las inversiones después de que se calcula toda la carga tributaria, que por cierto no incluye solo los impuestos, sino también todo lo que uno tiene que gastar adicionalmente por deficiencias en seguridad, por ejemplo, o por o incluso lo que tienes que gastar por prestaciones sociales, que en otros países no las hay. Por ejemplo, en muchos otros países latinoamericanos no hay reparto obligatorio de utilidades, sino que es como en otras partes del mundo desarrollado, que simplemente cada empresa diseña su propio sistema de incentivos, bonos le dicen en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, Gabriela, se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos por dedicarnos una hora de tu día. Esperemos que las personas que nos escuchan puedan reflexionar sobre algunas de las cosas que hemos conversado. Y gracias a todos ustedes hasta el día de mañana.